El día de hoy estoy consternado. O más que consternado, me encuentro asombrado y desconcertado. Esta moneda que hoy tenemos es de mis favoritas y de las que más recuerdo de cuando era niño. Vean qué bonita moneda, muy pequeña pero bien elaborada, bien detallada. ¿Ustedes la recuerdan? ¿La llegaron a usar cuando eran más jóvenes? Pues resulta que decidí ampliar mi colección y buscar algunas otras fechas de esta bonita moneda, así que me dirigí a Mercado Libre a ver si había existencia. Tranquilamente abrí el sitio en mi navegador y me encuentro con esto. ¿Acaso es una broma? ¿Me quieren tomar el pelo con un precio de 120,000 pesos por 8 de estas monedas? Y no, eso no es todo. Luego, 55,000 pesos por una sola de ellas, otra de 50,000, 30,000, 26,000, etc. Ya estoy cansado de esta situación. Estas monedas no valen ese dinero. Repito, estas monedas no tienen valores tan altos como los que se piden en Mercado Libre. Ahora bien, quizá alguien podría preguntar, Numismat, ¿y cómo sabes que estas monedas no tienen un costo alto? ¿Cómo aseguras y en qué te basas para decir que este precio no es el correcto? Bueno, a continuación te diré el por qué no valen este precio. Para conocer el valor de una moneda, hay que empezar por el principio. ¿De qué estamos hablando? Bueno, esta moneda pertenece a la familia AA de monedas mexicanas. Solo que hay que saber que a esta familia AA pertenecieron 3 tipos de monedas de 20 centavos. La primera fue la que traía la pirámide de Teotihuacán, o sea, la predecesora de esta. Luego viene esta que estamos revisando con el rostro de Madero y que se acuñó de 1974 a 1983, casi durante 10 años. Y finalmente, la que siguió fue la de la cabeza olmeca. No sé si recuerdan de esa otra moneda que también es muy bonita. Esta moneda es súper pequeña, de apenas 20 milímetros de diámetro y 3 gramos de peso. Y algo muy importante es que esta moneda se acuñó por miles de millones, alcanzando los más de 3.600 millones durante este periodo de tiempo que acabamos de mencionar, lo cual la hace súper abundante. Y otro detalle que se debe tomar en cuenta es el material de la moneda, siendo esta fabricada en cuproníquel, un material considerado por muchos de muy baja o nula nobleza. Entonces, cuando juntamos todas esas piezas del rompecabezas, podemos intuir que definitivamente no es una moneda que pueda tener esos valores tan altos como los vimos en Mercado Libre. En resumen, una moneda tan abundante de miles de millones en un material tan poco costoso hace que su valor sea extremadamente bajo, quizá unos 10 pesos si bien nos va, pero en lo general se le considera de manera coloquial como de las monedas del kilo, y se le llama así porque cuando más se podría vender por kilo en los establecimientos donde compran fierro y metal a granel. Por poco olvido mencionar algo muy importante, y es que sí hay una versión de esta moneda que sí vale más dinero. Y lo que pasa es que la Casa de Moneda de México de vez en cuando acuña piezas especiales en acabado espejo, y solamente esas piezas muy contadas son las que realmente sí valen más dinero. Pero sinceramente son muy escasas. Dudo mucho que se puedan encontrar así de fácil, pero si tú llegas a tener una en acabado espejo, esa sí podría valer unos 400 o 500 pesos, quizá. Pero repito, tiene que ser realmente en acabado espejo y de la última fecha de acuñación. Por mucho que una moneda normal de cuño corriente esté recién acuñada y brillosa, eso no la hace de acabado espejo. Una moneda de acabado espejo realmente se puede apreciar en los campos porque es totalmente reflectante. Así que ya lo sabes, si crees que tienes una de estas monedas en acabado espejo, esa sí tiene un valor extra y especial. No te dejes engañar por las cientos de miles de monedas
en cuño corriente, cuyo valor es sumamente bajo. Por otro lado, el que una moneda sea de bajo costo y valga tan poco no implica que se le deba demeritar. En la numismática, si bien el valor monetario es importante, es aún más importante el arte y la historia que encierra, y como podemos ver es una moneda muy bonita, muy bien hecha, donde podemos ver de perfil y 3/4 al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. El grabado está muy bien logrado y cuando lo comencé a analizar vi que tanto el cabello como el bigote y la barba están súper detallados. Es más, a ustedes no se les hace esa pose de Madero como si fuera de un modelo de Hugo Boss o algo similar, barba bien delineada, corte impecable y vestido de carquís. Es un diseño que además de brindarme ese recuerdo de mi niñez, ahora que lo reviso a detalle, me ha gustado aún más. ¿Tú qué opinas? Al lado izquierdo tenemos la ceca de la casa de moneda con esa M en un estilo abierto y la fecha de acuñación la podemos ver más abajo, que para este ejemplar es 1981. Y nuevamente, la tipografía de la fecha me encanta, con ese número 9 más grande que los demás, y que me recuerda a esas antiguas máquinas de escribir donde algunos números estaban desiguales. Gran estilo, si me preguntan. La denominación en grande, al lado derecho, donde podemos ver claramente que es una moneda de 20 centavos. Sí es barata y todo, pero muy bonita, y si la inclinamos, podremos ver que tiene un canto estriado, que aún en esas dimensiones luce muy bien, sobre todo en macro acercamientos. El anverso común de esta familia nos muestra el escudo de armas nacional en relieve escultórico, en ese estilo que era común por aquellas épocas, en donde solo se dibuja el contorno, y ese estilo a mí me gusta mucho. Luce perfecto y se puede ver cómo el águila devora a la serpiente y cómo ésta está posada en un nopal. En la parte inferior, las ramas de laurel y encino, y la leyenda de Estados Unidos mexicanos en la parte superior. Madero ha aparecido en muchas monedas y billetes. De hecho, tengo varios ejemplares donde este personaje aparece, y no es para menos. Sus ideas revolucionarias y de sucesión presidencial cimbraron el país en los primeros años de 1900. Ideas que germinaron en las mentes de hombres y mujeres que finalmente detonarían el movimiento revolucionario, inicialmente muy de cara a las ideas, aunque al final recrudeciéndose hasta llegar a su culminación. Les recomiendo mucho conocer este personaje de la historia de nuestro país y sobre todo conocer la historia de este que fue considerado el apóstol de la democracia. Finalmente quiero agradecer de manera muy especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una membresía del canal, ya que es gracias a ellos que este canal sigue adelante con estas entregas cada semana. Y en general, a todos agradezco por llegar hasta este punto del video. Recuerden siempre apreciar las piezas no solo por su valor monetario, sino por su arte, cultura e historia. Esto es Numismat.